Dos mujeres con belleza, carisma y poder, pero utilizadas como ejemplos de la maldad, la manipulación y la influencia destructiva. Jezabel y Dalila, figuras bíblicas de las cuales aprenderemos a continuación. Hoy en W de Mujer continuaremos con nuestra serie titulada Mujeres en la Biblia, con Sandra Prado y Dindy Quiles. A continuación. Bienvenidos a nuestro programa W de Mujer. Hoy, como cada semana, les acompaña esta su servidora Dindy Quiles junto a mi amada amiga Sandra Prado, agradeciendo a Dios por su sintonía. Gracias primeramente a Dios y a nuestros amigos de Sonido Generacional con sus radioestaciones afiliadas, a quienes enviamos un cordial saludo. Y bueno, amigos, para comenzar este candente episodio que tendremos hoy, les cedo la parte a Sandra para que ella sea la que nos lleve en oración y sea Dios hablando a nuestros corazones. Saludos, Sandra, ¿qué tal? Bendiciones. Hola, hola, Lindy, bendiciones para ti. Bueno, bendiciones para todas esas hermosísimas mujeres que nos acompañan cada martes a través de Sonido Generacional, cada lunes a través de nuestra plataforma a las 7 de la noche. Bueno, que seamos todas bendecidas y que ese amor grandísimo de Dios esté acompañándonos siempre. De verdad, Lindy, que no hay día en que no podamos ver las maravillas y las bendiciones de Dios y en que no tengamos nosotros también por obligación, por esa responsabilidad como hijas de Él, darle gracias. Así que hoy entreguemos este programa para que sea Él siempre allí ocupando ese primer lugar. Así que es ahí donde tú estás. Si puedes cerrar tus ojos, bueno, hazlo. Si no, pues como estés en este momento, pero solo que abras tu corazón y le digas, Padre, gracias te doy en esta noche, gracias te doy en este día, gracias por todo, absolutamente todo, hasta lo más mínimo que me has dado. Este respiro, esta habitación tal vez, este lugar, si estás en vacaciones, estas vacaciones, si estás estudiando este estudio, Señor, todo lo que tenemos a nuestro alrededor ha sido para tu gloria, ha sido porque tú lo has querido para nosotros y te damos muchísimas gracias porque tú siempre quieres lo mejor para tus hijos y somos agradecidas contigo y cada día queremos ahondar muchísimo más en tu conocimiento, en todo lo que haces, Señor, en tu reino, porque queremos que ese reino venga a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento y que podamos poner por obra cada una de tus palabras, cada una de tus enseñanzas que están ahí en tu palabra, Señor, para que podamos crecer así como tú lo quieres para nosotras, que seamos esos árboles frondosos y que demos fruto al 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. Indy, un programa súper especial, súper, tú dijiste candente y yo digo candente, bueno, no sé si en Cali está en un calor, estamos en caliente, caliente, en Colombia caliente, caliente, pero mira, sí, estos personajes, y hemos aprendido mucho durante este tiempo con estas mujeres en la Biblia, ¿no? Pero estos personajes, Indy, yo la verdad no sé ni cómo arrancamos, porque arrancamos y yo creo que ya de entrada vamos a decir, uy, Dios mío, qué fuerte. Cuéntanos. Sí, es Sandra, porque cuando comenzamos esta serie, yo creo que teníamos más en mente estudiar aquellas mujeres con las cuales nosotras nos queremos identificar, ¿no? Aquella mujer que es fuerte, valiente, amada, sumisa, pero cuando nos topamos con historias como las de Jezabel y la de Dalila, pues entonces allí cambia, ¿verdad? Toda la dinámica, porque entonces estamos entonces apuntando a aquellas características que no queremos emular puesto que vemos las graves consecuencias que acarrean cada una de ellas. Y bueno, para comenzar, quiero hablar de Jezabel. Yo sé que muchísimo se ha estudiado sobre Jezabel. De hecho, cuando estudiamos acerca del narcisismo, siempre es un tema que sale a relucir, ¿no? El espíritu de Jezabel y cómo se manifiesta en las iglesias contemporáneas. Pero bueno, vamos a comenzar con el nombre, Sandra. El nombre de Jezabel yo encontré que tiene origen hebreo y su significado es objeto de debate con varias interpretaciones principales. Pero uno que llamó mucho mi atención es el siguiente, y es que su nombre representa la que no se deja dominar. Y bueno, estas interpretaciones enfatizan su personalidad fuerte, independiente y poderosa, características que definieron su reinado. Sin embargo, Sandra,
Al leer este significado, sonó una alarma en mi corazón y en mi mente porque, a decir verdad, en nuestra sociedad hoy en día se exalta a la mujer que es así. Se exalta a la mujer que es dominante, de personalidad fuerte, independiente, poderosa, firme en sus decisiones, mientras que a las mujeres sumisas, amables, femeninas, dependientes económicamente de su marido y apacibles, se les critica grandemente. Por lo que pienso, Sandra, que hoy en día la mujer cristiana está nadando en contra de la corriente social. Uf, ¿qué Uy, piensas al no. respecto? No, por eso dije que no sabíamos por dónde comenzar con estos dos personajes, porque de verdad que sí son todo lo contrario a lo que nosotras quisiéramos como hijas de Dios. Y lo Así que es, tú dices es cierto. Muchas veces, de hecho, somos señaladas y juzgadas por muchísimas personas por nuestros comportamientos, tal vez, bueno, dejando, pasando por alto muchas cosas que usualmente hoy por hoy las mujeres no dejan pasar, y no estamos hablando de temas de violencia que sabemos que no lo compartimos, o sea, no estamos hablando de ese tipo de situaciones, sino que estamos hablando más de nuestro comportamiento, de esa manera comportamental, cómo estamos asumiendo nuestra vida. Sí, tenemos un valor en Cristo, tenemos una identidad, Dios nos ha puesto en una posición de gloria. De hecho, estamos sentadas en lugares celestiales. Ahí deberíamos de permanecer. Esa es nuestra posición. Pero cuando ya entran todos estos elementos, como los que vemos en la Biblia, que nos muestra a través de Jezabel, la historia de Jezabel, pues vemos que hay un carácter tan fuerte que no es que nosotras no debamos de tener carácter, claro. Dios nos dice en su palabra que debemos pedir carácter y dominio propio. Sí, el carácter está bien, pero ¿hasta qué punto ese carácter quiere pasar por encima de otros? ¿Hasta qué punto ese carácter quiere dominar a otros? ¿Sí? Controlar a otros y hacer su voluntad. Y entonces allí decimos, pero ¿cómo? Si Dios solo hay uno, ¿verdad, Dindy? Entonces, así ¿cómo es. así? Si Dios solo es uno, ¿cómo así que quiere venir? Lo vemos representado en Jezabel, que quiere ser Ujú. uno, que quiere ser primera, que quiere dominar, que quiere controlar. Entonces allí vemos un poco de idolatría, ¿verdad, Dindy? Wow, no un poco, mucha idolatría, Sandra. Honestamente, yo no me puse a indagar sobre la vida de Jezabel antes de la mención de ella, ¿verdad? En Primera de Reyes, el capítulo 16. Pero una de las preguntas que obviamente muchas personas deben hacerse al estudiar historias como esta es, ¿qué la llevó? ¿Qué la llevó hasta donde ella estaba? Porque honestamente, Sandra, siendo una reina, ¿verdad? O la esposa del rey, teniendo todo a su disposición, porque ella no estaba conforme con lo que tenía, porque tenía que pasar por encima de todo, porque tenía que ser tan malvada. Bueno, has mencionado la idolatría, Sandra, y sabemos, y por lo que hemos estudiado, ¿verdad? En el capítulo anterior estudiamos acerca de la idolatría, las consecuencias que puede tener. Evidentemente, la idolatría abre puertas a espíritus malignos, abre puertas al dominio de Satanás. Y sabemos que en esta historia que ella era una devota, una fanática de los Baales, de Baal. Una Ok, sacerdotisa. ella era así, una fanática de Fue Baal. entregada, fue entregada por su propia cultura, por su propio padre, tal vez, bueno, dentro de esa cultura, fue entregada como si fuese la esposa de ese Dios, o sea, frente a ese panorama y ese contexto histórico. Entonces, Cindy, podíamos ver cuánta maldad se reflejaba en esta mujer, pero qué era lo que había dentro de ella, lo que tú dices, mira, eso abre puertas. Y no Así creas es. que las puertas que abre no va a entrar lo bueno, Ujú, idolatría. así es. Y bueno, tanto así que ella se enfrentó a los profetas de Jehová, ¿no? El profeta Elías fue perseguido por ella. Ella asesinó a muchos, ¿verdad? Y esto se narra en Primera de Reyes capítulo 18. Sandra, pero el Señor hizo justicia y tuvo una muerte espantosa. Fue arrojada, imagínate, desde una ventana y devorada por los
perros. Y esto se describe en Segunda de Reyes capítulo 9 del 30 al 37. Así, tanto afán por poder, tanta maldad para terminar de una manera trágica, dolorosa y repudiable. Wow. Y a eso es lo que nos lleva, eh, ¿verdad? A eso es lo que nos lleva la idolatría, la maldad, Sandra, ¿sabes? a una vida vergonzosa. Sí, Ujú. total, Lindy. Mira que es justamente eso. De hecho, la forma como muere fue profetizada. Así es. Y ahí es donde nosotras hoy por hoy tenemos que ver algo, Lindy, y es que es Dios quien tiene el control. Es Dios quien sabe cómo va a ser nuestro final. Y dependiendo de nuestras acciones, así mismo Dios lo va a determinar, porque siempre Él va a querer que nosotros nos arrepintamos, siempre va a querer que volvamos a esa Así es. senda que es su camino, pero Ujú. Él tiene un fin preparado para todos. Todos los que se arrepienten, pues vamos a ver esa gloria de Dios. Pero todo aquel que quiera hacer lo malo, de hecho la palabra de Dios lo dice, ¿sí? No te alegres por el que prospera en su Ujú. maldad, o sea, no te alegres porque espera. Y tenemos la historia de Jezabel que nos lo muestra. Mira la Así es. opulencia, mira la vanidad, mira la Ujú. idolatría, mira todo eso de esa altivez, Ujú. control, todo. ¿En qué quedó? Así es. En el Ujú. cumplimiento de la palabra profética de Dios a través de esos profetas. Y si no estoy mal, a través del mismo Elías. Entonces, imaginémonos cómo es tan clara la palabra de Dios, que todo lo que nosotros queramos controlar, todo lo que nosotros queramos hacer a nuestra manera, absolutamente todo puede en un chasquido de dedos cambiar porque es la voluntad de Dios la que se va a hacer, Cindy. Y nosotros, Así es. Jezabel nos deja esa lección. No es una mujer a la que nos queramos parecer, no, Para no, nada. para nada. De Para hecho, nada. tú has escuchado, Indy, que hay personas que dicen el espíritu de Jezabel, Sí. ¿sí? Sí, es un espíritu, Sandra, de manipulación. Es un símbolo de quienes usan la astucia, la presión y hasta la violencia para imponer sus deseos y socavar la autoridad legítima. También dice que tiene la resistencia al arrepentimiento, Sandra. A diferencia de otros personajes bíblicos que se arrepintieron, Jezabel representa un corazón endurecido que rechaza la corrección y persiste en el error, llevando a consecuencias inevitables. Qué Dios triste, mío, Sandra. qué triste. La Teniendo rebeldía. tiempo para arrepentirse, no se Total, arrepienten. total. Y ver cómo es ya no tanto porque pensaba en la rebeldía, ¿no? La rebelión que Dios castiga, pero más allá de la rebeldía está la iniquidad, o sea, ya ese pecado tan repetitivo, pero bueno, diríamos, ella no creía en Dios, ella tenía sus propios ídolos, ella no, ni le importaba, pero entonces aquí también vemos algo, y es que ella está en una esfera de poder, como para Mm, distinguir ahí un poco. Sabemos que ella fue reina porque se casó con Acab. Acab fue ujú, ungido de Dios, es decir, estábamos hablando de esa era de los principados que estaban allí porque eran ungidos de Dios. Entonces, mira, ujú, ella entra como reina a ocupar un espacio justo al lado de un ungido de Dios. ujú, ¿Ves? Entonces vemos también hay algo, Dindy, que me abre también un poco la palabra y pues qué bueno que cada una pudiese ir a la palabra y hacer su propia meditación en ella, porque mira, ¿qué es lo que ha querido el enemigo siempre? ¿Qué es lo que quiere el diablo siempre? Estar a la altura de Dios, ser mm, Dios. Y así es. cuando nos muestra la historia de Jezabel, esa obsesión por tener, por estar en esa posición de poder, por manipular a su esposo, porque había un choque de fuerzas, lo veo yo, ¿no? Un choque de Ujú, fuerzas. Mira, el principado instaurado por Dios, un rey ungido por Dios, ¿sí? Con sus generaciones, obviamente, y la maldad hecha mujer, la maldad hecha mujer, la maldad extrema que en una esfera de poder viene a chocar con este. Por eso ujú, creo yo que allí esta historia también, si vamos mucho más al fondo, nos puede mostrar cómo es esa lucha del bien y del mal, dirían ujú, algunos,
fue esa lucha de Dios y lo que se enfrentó el pueblo de Israel en ese momento, de esa batalla tan increíble y todo lo que sufrió a causa de este poder extremo de maldad, una maldad extrema, ¿sí? Y vemos aquí también algo de Indy, y muchos han asociado la corrupción con el espíritu de Jezabel, de aquellas Mm, personas que están en la esfera de poder, políticos, personas que ostentan lugares de posición de poder. Cuando tienen todas estas comportamientos de corrupción, toda esta avaricia, todo lo que viene con el poder, que está muy mal llamado, eso es una degeneración del poder, diríamos, porque el poder por ujú, sí no es malo, no, así. que no, Dios nos ha dado poder y autoridad, porque el poder va a ser Ujú, malo, ¿no? Lo malo es que nos corrompemos por la maldad, y creo que Jezabel mm. nos da una muestra de esa corrupción, Lindy. Wow, y lo más triste de todo, Sandra, es que en Apocalipsis 2:20 Jesús menciona específicamente a Jezabel como un símbolo de falsa enseñanza e inmoralidad tolerada en la iglesia. Wow, es por Wow. eso, hermanos, que para detectar este espíritu tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener el don de discernimiento activado, Sandra, en todo momento, porque son personas que pueden convencer a otras, tienen esa facilidad de convencimiento, un poder persuasivo, ¿no? Que puede convencer a los más altos líderes de la iglesia, introducirse en Wow, la iglesia y destruir. wow. Sandra, son muy destructivos. Pero ¿qué podemos Esto aprender? ¿Qué podemos terrible. aprender de Dalila? Ella no se queda atrás, porque también, a pesar de que, verdad, su historia se desarrolla en un contexto diferente y de una manera más personal con un hombre, también tuvo mucha manipulación, Sandra, eh, mostraba mucha avaricia y bueno, también vemos una historia aquí de cómo su influencia pudo destruir, pudo traer mucha destrucción. Sí, totalmente. Y estos dos personajes, de verdad que traerlos en un mismo programa nos ha dejado demasiado, o sea, nos ha dejado demasiado y quedamos como en shock porque siempre vemos las historias por separado y cuando las unimos decimos, uy, cuánta maldad. Pero nosotros no nos podemos ni siquiera sorprender por eso, porque es que Dios ya nos lo ha dicho en su Ujú, palabra. ¿Sí? El enemigo vino a robar, a matar, a destruir, y lo vemos reflejado en las historias ujú, de estos personajes. Dalila, como tú lo decías, atacaba ya a una persona, digámoslo, en este sentido estaba ella, eh, ¿cómo le podemos decir? Tenía una orden específica y digamos que quien da mm, esas órdenes a nivel espiritual para dañar y destruir una persona, pues es el enemigo, es Satanás. Así que ella tenía una mm, orden y era un instrumento de Satanás para acabar un llamado, para acabar un propósito, para acabar una vida en Dios, una vida que sirviera, un instrumento de Dios. Entonces imagínate ujú, ¿cuánto hoy por hoy no nos vemos, Dindy? Si hacemos un poco de reflexión, hoy por hoy, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que quieren dañarnos, que quieren dañar nuestro llamado, mm, que quieren destruir nuestro propósito, que nos hacen daño tal vez en las iglesias, tal vez ujú, esos malos líderes? Mira, estos dos personajes nos dejan pensando eso. Mira cómo estos dos personajes nos abren el panorama de lo que puede estar pasándonos, tanto dentro de la iglesia como en nuestras mm. propias casas, muchas veces, Cindy. Qué triste. Wow, Sandra, terrible. Y no, y algo que me llama mucho la atención es que el nombre de Dalila dice que proviene del hebreo y que su significado más común es la que debilita. Uf, no solamente tenemos a alguien que manipula, sino también a alguien que te debilita. Y esto se relaciona exactamente, ¿verdad? Con lo que Wow, ella causó en Sansón al descubrir el secreto de su fuerza. Wow, wow. Sandra. Y bueno, es la historia de Dalila, para los que la quieren leer. Se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en los libros de Jueces, capítulo 16, versículos del 4 al 22. Dice que en este personaje se narra cómo los filisteos la sobornaron para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón. Ella era su amante, ¿verdad? Y bueno, lo que ella logró finalmente
hizo revelar el poder que provenía del cabello de Sansón y terminó cortándolo, ¿verdad? Y esto era un voto nazareno, Sandra, que se hacía, el dejar el cabello crecer, pero ella, al descubrir el secreto que su fuerza provenía del cabello, pues terminó cortándolo y bueno, fue terrible la manipulación y la seducción. Y bueno, ambos personajes se parecen, Sandra, tanto Dalila como Jezabel se parecen en que utilizaron su belleza, su poder, su posición para manipular y seducir y también para provocar la caída masculina. Y bueno, Sandra, aquí honestamente, y yo tengo unos pensamientos encontrados porque pienso aquí que si ambos, tanto Acab como Sansón, hubieran sido temerosos del Señor, más temerosos del Señor, mucho de la maldad de estas mujeres se hubiera evitado. Y esto, Sandra, hay que mencionarlo. La pasividad en los hombres puede traer también malas consecuencias, pueden acarrear eh, que las mujeres se levanten en su ego, no sé, ¿cómo podría llamarlo, Sandra? Pues mira, yo diría que Dios nos está representando en estos dos personajes, hechos mujeres, forma de mujeres, ¿sí? Digamos, estas alertas, estas advertencias, porque Dios nos alerta cuando todo lo que leemos en la palabra siempre va a ser para enseñanza. Entonces, Así es. eso es para alertarnos. Lo que tú estás diciendo, mira, increíble. Las personas que estaban a su alrededor, ¿por qué? ¿Por qué permitieron la debilidad? ¿Por qué se debilitaron y por qué cayeron? Ujú, ¿Por qué? Porque yo creo que hoy por hoy lo podemos decir abiertamente. Su relación con Dios estaba fracturada. ujú, Lo podemos decir, creo que todas a una voz podríamos decir, no, es que se olvidaron de Dios. No, es que no estaban. Mira, ¿en qué momento estos personajes que nos muestre la Biblia, ¿no? En la escritura, que nos muestre su arrepentimiento, su búsqueda de Dios cuando estaban pasando por esa prueba? No, no lo vemos. O al menos yo no ujú, lo vi. Yo no vi en qué ujú, momento le pidan perdón, ¿no? Simplemente dejaron que pasara y pasara y pasara y pasara y pasara. Y mira, Indy, también para que sí, nosotros reflexionemos, puede ser en forma de hombre o de mujer, hoy por hoy, Jezabel ujú, y Dalila. Puede así ser es. un hombre y pueden ser que el ataque lo recibamos nosotras como mujeres, de hombres que tengan estas Ujú, personalidades, ¿ves? Pero lo que sí es cierto es que nosotras tenemos que estar firmes en la fe. Por eso la palabra ujú, siempre nos lleva a eso, estar firmes, estar en la así búsqueda, es. estar alimentándonos, estar en esa relación estrecha con Dios, porque esto va a venir, Dindy, porque si Así no es. lo está mostrando es porque va a venir. Y tú y yo, y muchas tal vez de nosotras que están escuchándonos, van a decir, esto yo lo pasé. Yo estuve en una iglesia donde me Ujú, maltrataron, donde los líderes me sí, dijeron, no, tú no sirves para eso. No, 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 no. ujú, Y te empezaron a debilitar y a marginar hasta que dijiste, no más, yo no pertenezco a este lugar. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy claros, porque si nosotros encontramos este tipo de personas en las iglesias, sobre todo, que son donde desarrollamos nuestros talentos o nuestros dones para Dios, a veces lo vemos que solamente son esos lugares, cuando sabemos que es en todo ujú, tiempo, en todo lugar, pero muchas veces la manipulación de algunos pastores nos hace pensar que solo dentro de los templos es donde podemos servir. Solo dentro de los templos así es. es donde somos instrumentos y ahí también hay una manipulación y eso allí, empezando por ahí, no lo podemos permitir. Decir, Señor, solo tú me has llamado, yo te Mm, pertenezco a ti. Es allí donde tenemos que nosotras armarnos de esa armadura de Dios, ¿no, Dinty? Que lo hemos hablado. Tremendo, Sandra, ese punto que has traído y me lleva a recordar cómo Dalila manipuló a Sansón, era cuestionándole su amor y muchas veces esto lo vemos no solamente en las iglesias, pero también en los matrimonios. Ah, si me amas, hicieras esto. Si no haces esto, no me amas. Entonces, así comienza esa manipulación con ese sentido de, bueno, primero cuestionándolo, cuestionando el amor, pero también con ese sentido de culpabilidad.
para manipularte, quiero hacerte sentir culpable y que tú me debes algo. Mm, Qué terrible, sí, así que sí. tenemos que estar muy apercibidos con esto, Sandra, muy apercibidos porque estos espíritus suelen ser muy sutiles. Ellos actúan de manera que te ganan la confianza primeramente, te ganan la admiración y luego es que comienzan a sacar las garras, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Yo aprendí también, Sandra, que estas mujeres eran demasiado idólatras y bueno, y tenían ese deseo desmedido de querer controlar, de querer salirse con la suya. Y yo creo que esto no nos debe llevar simplemente a mirar a los demás, a mirar a los líderes o a otras personas, pero también reflexionar en nosotras como mujeres, cuánto deseo de control nosotras queremos tener, cuán manipuladoras estamos siendo en nuestras relaciones, cuánta idolatría, porque a decir verdad, Sandra, aunque no tengamos otros dioses, sí podemos poner otras cosas delante de Dios en el primer lugar que solamente le corresponde a Él, como el dinero, la posición, a los hijos, no sé, la El belleza, trabajo, el trabajo, otras cosas. Así que esto ¿sí? también debe llevarnos a la autorreflexión, mirar en qué área nosotras nos estamos pareciendo a estas dos mujeres, Sandra. Qué difícil, yo creo que esta es la parte más. Qué difícil, claro. ¿En qué momento estoy abriendo la puerta al enemigo para que me convierta en un instrumento suyo y me convierta Mm, yo en una mujer manipuladora, avariciosa, controladora? Y eso lo vemos, Cindy, lo vemos muchísimo. Y qué ujú, bueno que Dios nos ha traído este tipo de personajes y que hoy podemos estar hablando de ellas y bueno, lo que ya, porque ya estamos llegando al final, lo que hemos hablado de ellas, porque esto nos deja una enseñanza y es que nosotros siempre debemos buscar mucho más de Dios porque así, estamos expuestas, Cindy, así es, estamos expuestas. así es. Y entre otras cosas, debemos tener cuidado con las influencias dañinas, debemos cuidar nuestro corazón de la avaricia, aprender a tener discernimiento en nuestras relaciones, eh, apartarnos de la tentación, Sandra, porque podemos caer. El que esté firme, vele que no caiga, dice la palabra de Dios. Y bueno, tenemos también que cuando cometamos un error, recurrir rápidamente al arrepentimiento, Sandra, para que nuestro corazón no se endurezca y entender también que nuestras acciones también va a cambiar nuestro entorno, va a afectar a otras vidas, porque mira, la maldad de Jezabel no solamente le afectó a ella, sino que también trastocó todo su entorno. Muchas personas sufrieron eh, por el espíritu tan malvado que ella tenía. Amén. Yo sé que hay mucho más para extraer de historias como esta, pero yo le invito a que usted abra su Biblia y también lea y pida al Espíritu Santo que le muestre cuáles son aquellas áreas que podemos vernos reflejadas, ¿verdad? En la vida de estas dos mujeres terribles, nada que emular de ellas, Sandra, pero muchísimo que aprender y damos gloria a Dios por todas esas enseñanzas maravillosas. Así que quédese conectado con nosotros porque en las próximas semanas estaremos compartiendo más. También tendremos invitadas especiales a nuestro programa para que nos acompañen y bueno, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Amén, Sandra. Yo Amén, amén, amén. Así que sí, los esperamos porque continuamos con esta serie de mujeres en la Biblia y más adelante vamos a tener allí un receso con testimonios, Dindy. Así que no se desconecten, suscríbanse a nuestro canal. Estamos allí súper conectados por TikTok, por Instagram. Bueno, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, un nuevo grupo de WhatsApp para que también ustedes nos escriben a www.demujer@gmail.com y les enviamos el enlace para que estemos ahí súper conectadas y que podamos nosotros compartir contenidos que verdaderamente edifican nuestras vidas. amén. Gracias por acompañarnos y sean bendecidas todas en el amor del Señor. Chao, chao. Chao, chao, bendiciones.